actividad que se plantearon en este proyecto Infocap a través de la construcción de una revista digital hecha por los alumnos para los estudiantes del bachillerato. Agradezco la invitación como aquí para poder moderar. Felicito el excelente trabajo que se ha hecho, no solo con estas jornadas, sino ya durante varias semanas que lleva este proyecto. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta mesa. Vamos a recordarle a los alumnos ponentes, por favor, que tienen 8 minutos para su exposición. Para cuidar los tiempos, voy a hacer sonar una alarma, un pequeño timbre en el minuto 7 de su presentación para que ustedes sepan que les queda 1 minuto para concluir, ¿no? Que tienen solo 1 minuto como máximo para terminar. Por supuesto, al final de las presentaciones se va a llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas para atender la participación de nuestros asistentes. Bueno, vamos a dar inicio, esperemos que ya están por aquí, con el trabajo de la alumna María José González Segoviano, que ella pues hizo un proceso de investigación muy interesante para elaborar un podcast que intitula Epidemia de Baile, bueno, que se refiere pues a un suceso muy interesante que ya verán. Entonces, pues sin más vamos a dar paso a la presentación de María José para que podamos ir avanzando en esta mesa. Entonces, María José González, si gustas, por favor, compartir pantalla y tu podcast. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy González Segoviano María José. Yo escogí la epidemia del baile, mi modalidad es podcast y mis asesores son los profesores Roberto García García de la materia de geografía y la maestra María de Lourdes Solís Plancarte de la materia de lógica. Mi planteamiento es, a lo largo de la historia han surgido nuevas enfermedades. Muchas causaron un gran impacto en las sociedades que las vivieron. Otras cuantas en la actualidad dejan algo de qué hablar y pues llenan de dudas a todas las que tienen el conocimiento. Por ejemplo, esta epidemia de las que les voy a narrar. Así como lo he mencionado, pues la intriga de toda la gente que la ha escuchado, su extraña aparición en Europa y junto con la cantidad masiva de personas que fueron testigos de ese acontecimiento a lo largo del tiempo, ha sido documentada, lo que ha hecho que aún se sigan creando teorías sobre su causa. El objetivo es profundizar en el entendimiento de cómo fue el desarrollo de esta epidemia durante aquella época, realizar un intercambio de ideas con base en la información dada y en el impacto que tuvo la curiosa epidemia. Mi hipótesis es que la causa de la epidemia apunta a una situación de carácter psicológico, ya que durante aquellos años en el que se presentó, hubieron varias crisis, por ejemplo la de hambruna, que provocó que la sociedad comenzara a tener un estrés intolerable, también llamada histeria colectiva, esparciendo temor entre todos los habitantes que eran testigos de este momento. La metodología durante la elaboración de este trabajo indagó en diversas fuentes de carácter confiable, así como de manera enriquecida, para tener la mejor comprensión acerca del tema. Entre estas se encuentran revistas de divulgación científica, sitios web, así como videos que cuentan con datos certificados. Se obtuvieron ideas principales y se ordenaron de acuerdo a un orden cronológico. Mediante las asesorías se fue mejorando la redacción y narración del podcast. A continuación les voy a presentar mi podcast. Hola.
No sé, María José, si ya lo activaste, pero no se escucha. Ok. Lo voy a volver a colocar para ver si ahora sí se escucha. Claro que sí, no olvides activar la opción cuando compartes pantalla para el sonido. Ok. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy González Segoviano María José. Pertenezco al grupo 468 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schutz. Bienvenidos a este podcast en el que la realidad supera la ficción. Espero se encuentren muy bien y con la posibilidad de dejarse llevar por lo que a continuación les voy a narrar. Durante esta sección les hablaré sobre una epidemia que sucedió entre los siglos XI y XVI. Esta epidemia tiene lugar en el centro de Europa, cuando hubo segmentos en los que la gente comenzaba a morir en grandes cantidades. Por una razón un poco inusual, no fue un virus letal lo que acabó con la vida de las personas contagiadas, mucho menos un conflicto bélico. Realmente era un brote de epidemias de baile, así como lo oye, una epidemia de baile en la que las personas salían a la calle a danzar sin poder parar. Movían cada una de sus extremidades hasta que caían muertos de agotamiento. Hubo varios sucesos masivos de este tipo, así que el día de hoy hablaremos sobre los más notables, pero sobre todo el caso de Estrasburgo, que fue el caso mejor documentado de la historia, y en el que a más de 500 años de que aconteció, su causa sigue siendo un enigma. ¿Quieres conocer más sobre la epidemia de baile? Sigue escuchando esta extraña historia y descubre este fenómeno tan impresionante que a más de la mitad de un milenio de haber sucedido aún nos deja de qué hablar. Todo inicia en el año de 1237, cuando un grupo de niños recorrió bailando más de 20 kilómetros en Erfurt, Alemania, experiencia que posiblemente dio paso a la creación de la leyenda del flautista de Hamelin. Tiempo después, una mañana cualquiera del año de 1278, en la que más de 200 personas se encontraban bailando sobre un puente de madera, que cruzaba el río Mosa situado en Francia. La multitud de personas movían desenfrenadamente sus cuerpos, con la incapacidad de detenerse, como si fueran víctimas de un maleficio. De repente, el puente se vino abajo. La corriente del río se llevó consigo a las personas que se encontraban bailando. Para sorpresa de los presentes, ninguno de ellos hizo el esfuerzo por mantenerse a flote. Todo lo contrario, seguían contorsionándose. Simplemente no podían dejar de bailar. Pero el caso más misterioso de esta epidemia fue en el año de 1518, en Estrasburgo, Francia. A principios del mes de julio, la señora Truffy comenzó a bailar frenéticamente. La mujer parecía poseída por el movimiento, por la cara de sufrimiento que podía expresar. Al cabo de un mes, ya habían 400 personas bailando junto a ella. A diario fallecían aproximadamente 15 personas por ataques cardíacos, de epilepsia, derrame cerebral o simplemente por el agotamiento físico. Las autoridades dijeron que tenían sangre caliente. Esto quiere decir que tenían un exceso de sangre en sus organismos y que podían generar una alteración en su pensamiento. Al ver que no se detenían, decidieron que el mejor remedio era que poco a poco lo sacaran de su sistema. Así que asignaron un escenario de madera, con músicos para mantenerlos activos. Los fallecimientos siguieron, hasta que, un día, como llegó, la epidemia desapareció a principios de septiembre. Algunas de las teorías hablan sobre la intoxicación por el consumo de cornezuelo de centeno, pero es poco probable que eso fuera el causante, ya que sí, causa alucinaciones, pero cierra el paso de flujo sanguíneo, evitando hacer movimientos. Otra de ellas fue que Truffy quiso hacer una protesta contra su esposo, ya que durante esa época solían ser muy represivos y machistas. Por último, la opción que actualmente suele ser la más lógica y aceptable se encuentra en un texto de The Lancet, John Waller, 1823. Explica que más bien fue una histeria colectiva,
al sufrir hambruna y diversas crisis. El estrés incontrolable provocó una psicosis masiva. A pesar de las diferentes suposiciones para explicar esta epidemia, aún permanece como un misterio. Así que te pregunto, si estuvieras obligado a morir de una manera cruel y tuvieras la decisión de escoger, creo que el morir bailando es de las opciones más factibles. ¿No lo crees? Por lo pronto, eso es todo. Agradezco su atención durante esta narración y a los profesores Roberto García García y María de Lourdes Solís Plancarte por asesorar este podcast. Información obtenida de artículo El misterio de la epidemia de 1518, la alucinación colectiva, 21 de febrero de 2021. Página muy interesante. La curiosa historia de la epidemia del baile que azotó a Europa después de la peste negra. 9 de marzo de 2021. Página Infobae. Bailar hasta la muerte, 28 de octubre de 2020. Página Culturizando. Muy bien. María José, no sé si quieres agregar alguna cosa más para concluir tu participación. Sí, mi experiencia en la investigación fue un nuevo desafío. Me pareció emocionante el hecho de conocer una epidemia que a lo largo de la historia ha dejado huella en aquellos que llegan a investigar sobre ella. El hecho de examinar una enfermedad que en nuestra actualidad es algo inhabitual, en realidad ha hecho un impacto en mi forma de pensar, puesto que en la manera en que cada página narra la historia, nos suelen contar diversas teorías que podrían haber sido su motivo, aunque hay una posibilidad de que aún quedan historias guardadas por el transcurso de los años. La conclusión es que durante la historia de esta epidemia ha sido a base de muchas cuestiones. La mayoría de ellas dudan sobre el motivo que inició aquella terrible crisis. Sin embargo, lo que aún queda incierto es cómo fue su cura. La mayoría de los mitos cuentan que uno de los santos de allá de Europa fue quien los rescató a toda la población que había sido condenada a bailar sin poder parar. Por otra parte, se cuenta solo que de la noche a la mañana desapareció. Con esto se deduce que en la actualidad aún es inexplicable de manera científica qué aconteció en 1518. Y finalmente, las fuentes en donde consulté mi información. Muchas gracias, María José. Pues un trabajo por demás interesante, como pudieron escuchar. Seguro que habrá varias preguntas al final para esta y las demás presentaciones. Vamos a darle paso al segundo trabajo de la mesa, cuyo autor es Ángelo Monge Fernández. Él también realizó pues, un proceso de investigación para preparar, en este caso, un artículo de investigación que intituló Lepra Medieval. Entonces, si está por aquí Ángelo Monge, pues lo invitamos a que nos comparta su trabajo para no quitar más tiempo. Creo que no está Ángelo. Ok, pues vamos entonces a pasar al siguiente trabajo. Es una lástima porque se escuchaba también muy interesante. Sería entonces el turno de Celeste Tamara González Castillo, que ella preparó un ensayo sobre la gripe asiática de 1957, que también tiene su origen, por cierto, en Yunnan, en China. Entonces, pues vamos a pedirle a Celeste Tamara, por favor, que nos comparta su trabajo. Ya está cargando. ¿Ya se ve, Tamara? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celeste Tamara González Castillo y les voy a presentar mi ensayo. Este texto expone la mutación de un virus aviar que perjudicó al ser humano, la llamada gripe asiática del año 1957, que se originó en la provincia de Yunnan, China. Es una de las tantas pandemias que ha acontecido a la humanidad, la cual nos muestra que las enfermedades van cambiando debido a las mutaciones.
Estas mutaciones pueden agravar la enfermedad anterior, por lo cual debemos estar prevenidos o esforzarnos en conocer la nueva. ¿Y cómo podemos prevenirnos? Adaptando las medidas de higiene, las cuales a lo largo de los años hemos hecho caso omiso, pensando en que estas medidas son innecesarias, como por ejemplo, lavarse las manos constantemente, eliminar el saludo de abrazo o beso, estornudo de etiqueta, cubrir la boca al toser y si se presentan síntomas leves de una enfermedad, usar cubrebocas o en todo caso quedarnos en casa. Mis asesores en este trabajo fueron Manzano Pérez Francisco Rey, profesor de física, y Ordóñez Hernández Patricia, profesora de danza contemporánea. La gripe asiática de 1957. Las pandemias son epidemias que se propagan con rapidez a varios países o continentes. Es un término epidemiológico que se ha empleado para enfermedades como el cólera o la peste, pero que actualmente es de aplicación prácticamente al SIDA y la influenza. La influenza mantuvo una frecuencia anual después de la pandemia de 1918, pero no surgió un tipo de influenza nuevo y virulento hasta inicios de 1957. En febrero de 1957, en plena Guerra Fría, emergió en el panorama mundial un nuevo virus de la influenza A, H2N2, procedente de Asia, desencadenando una pandemia, influenza asiática. Este virus H2N2 obtuvo 3 genes diferentes de virus H2N2 que se originó de un virus de influenza aviar A, que incluye genes de hemaglutina H2 y de neuraminidasa N2, y los 5 restantes de la cepa H1N1 circulante. La epidemia se reportó por primera vez en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos. Alcanzó Hong Kong en abril y se expandió rápidamente hacia Singapur, Taiwán y Japón en cuestión de 2 meses. De Asia se extendió a la India y Australia. En España entró por el norte del país, infectando a 1/3 de sus habitantes. La epidemia en las ciudades costeras de los Estados Unidos alcanzó su peor momento en octubre de 1957. Como explica Santiago Grisoldía en su libro La gripe aviar, un reto de salud pública, la pandemia afectó especialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes. De ahí que se registrara uno de los picos más pronunciados de la epidemia en octubre de 1957. Entre enero y febrero de 1958 se produjo una segunda oleada pandémica que repercutió sobre todo en adultos. Según señala Santiago Grisolia, el virus representante de esta pandemia no provenía de ningún subtipo anteriormente identificado, sino de un reagrupamiento de genes entre virus gripales humanos y procedentes de distintas especies de aves. Se considera que el proceso para la reagrupación de genes tuvo probablemente como soporte biológico a los cerdos. Maurice Hilleman, un microbiólogo en el Centro Médico del Ejército Walter Reed, y su equipo obtuvieron una muestra del virus de un militar de Estados Unidos en 1957 y muy pronto determinaron que la aparición de este nuevo subtipo de virus encontró gran facilidad para su difusión, ya que la mayoría de la gente carecía de anticuerpos contra este virus de influenza, que era del tipo H2N2. Solo ciertas personas mayores que habían sobrevivido a una pandemia de influenza en los años de 1989 y 1890 tenían anticuerpos para atacar el nuevo virus. Esta pandemia fue menos virulenta que la de 1918. Además, los sistemas de salud estaban mejor preparados para afrontarla. Se disponía de antibióticos como la penicilina y la streptomicina, encargados de tratar complicaciones bacterianas, y ya se producían vacunas. La morbilidad de la gripe asiática fue muy elevada, pero su letalidad fue afortunadamente muy baja, inferiormente al 0.1%. La cantidad estimada de muertes fue alrededor de entre 1 y 4 millones de personas a nivel mundial, 116,000 de ellas en los Estados Unidos. El detalle es que, a diferencia de lo que sucede en nuestro mundo globalizado, nadie pensó en cuarentenas ni restricciones de ningún tipo, a excepción de los que cayeran enfermos. La vida continuó sin mayores alteraciones. Los periódicos de la época muestran que no hubo ministerios ni políticos que se abocaron a la gestión de la crisis o, en el mejor de los casos, a atenuar sus efectos. Fueron los médicos y hospitales quienes midieron el temporal según su buen entender y de acuerdo con sus posibilidades. Los síntomas de esta influenza aviar son tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de aire. En algunos casos también se presentan náuseas, vómitos o diarrea. Las personas con influenza aviar pueden manifestar complicaciones que ponen en riesgo la vida, entre ellas neumonía, conjuntivitis, insuficiencia respiratoria, difusión renal y problemas del corazón.
El tratamiento para la influenza aviar son los medicamentos antivirales, como son las pastillas, solución líquida, polvo para inhalar o solución intravenosa. Los medicamentos antivirales solo se venden con receta médica, cuando son utilizados como parte de un tratamiento. Estos medicamentos antivirales alivian los síntomas y acortan la duración de la enfermedad por 1 o 2 días. También pueden prevenir complicaciones graves por la influenza como la neumonía. El tratamiento con estos medicamentos puede significar la diferencia entre una enfermedad leve o más grave que implique una hospitalización, pero la mejor forma de prevenir la influenza es vacunarse cada año. En la actualidad todavía hay casos de influenza, pero ya no del tipo H2N2, ya que con el tiempo ha ido mutando y ha dado lugar a varios serotipos que pueden afectar tanto a personas como a aves. Debido a las continuas mutaciones de los virus de la gripa, no es posible prever ni el momento ni la gravedad de la próxima pandemia. Las pandemias, endemias y epidemias son algo que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y por lo cual debemos estar siempre alertas, siendo más limpios y cuidadosos. Al igual que existen medicamentos que pueden ayudar a no contraer enfermedades o a contrarrestar los síntomas. Además, no debemos autorrecetarse y en algunos casos la mejor prevención es vacunándose. Y ya es todo en mi ensayo. Muchas gracias. Al contrario, a ti muchas gracias. Pues igualmente, como pueden ver, un trabajo de mucha calidad que nos explica cuáles fueron las condiciones de aquella epidemia en 1957. En un momento más daremos paso a las preguntas, pero vamos a presentar entonces a lo que sería el último trabajo de esta mesa, que en este caso se trata de un cuento. Aquí el alumno Ángel Gabriel Pérez Gaitán, pues se puso muy creativo, por supuesto, igual que sus compañeros, pero en este caso más hacia esta faceta de lo literario, más de lo artístico, y nos presenta este cuento que él escribió y que llamó El último baile. Vamos a ver si Ángel Pérez ya está por aquí. ¿Qué tal? Ok, bienvenido Ángel, pues te recibimos con mucho gusto y te cedemos el micrófono para que nos platiques de tu cuento que suena por demás interesante. Adelante, por favor. Claro, comienzo a compartir pantalla. Permítame un segundo. Claro que sí. ¿Sí se puede ver bien todo? Está en proceso, ahí va, ya está. Perfecto. Ya. Ok, buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando. Como ya explicaron antes, mi nombre es Ángel Gabriel Pérez Gaitán y hoy voy a hablar acerca de mi proyecto titulado El último baile. Este proyecto lo hice en la modalidad de cuento y mis asesores fueron el maestro Manuel de Jesús González Puente, quien da la materia de Educación para la Salud, y la maestra Elisa Lunas Torres, quien da la materia de Pintura. Empezando por el planteamiento y los objetivos, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de memoria y habilidades vitales tales como hablar, caminar y, en casos ya más graves, respirar, entre muchas otras. A partir de la pandemia de COVID-19, ha aumentado de manera desmesurada el abandono a personas enfermas en centros hospitalarios, generando tensión entre los profesionales de la salud y los cuidadores cercanos acerca del cuidado de los pacientes. Además, suele haber bastante desinformación en torno a este padecimiento. Es por ello que el objetivo general consiste en escribir un cuento con validez académica y datos fidedignos que sustenten a la trama, y en particular, se enfoca en tratar con sensibilidad y respeto el padecimiento del que hablaré a continuación. Siguiendo con la hipótesis, de manera general, el Alzheimer durante décadas ha sido un tema del que poco se habla, pero en años recientes han surgido representaciones por medio de la cultura popular y el arte que han ayudado a sensibilizar a la sociedad. El álbum Everywhere at the End of Time y los retratos del artista William Thurmolen son los exponentes más conocidos. Es por ello que la hipótesis sustenta que, si se escribe un cuento cuya trama gira en torno al cuidado de un paciente con Alzheimer, se logrará realizar un producto educativo capaz de sensibilizar a un mayor porcentaje de la juventud que cursa la universidad, por medio de un producto que logre fusionar una narrativa informada con expresiones artísticas como la pintura. En cuanto a la metodología, se realizó una investigación de carácter mixta. Se consideraron elementos cuantitativos tales como estadísticas de pacientes con esta enfermedad, el incremento de abandonos en centros hospitalarios, y en el aspecto cualitativo se buscaron la percepción de la soledad, desamparo o frustración,
tanto por los cuidadores como por el paciente, además de elementos artísticos tales como la música y la pintura. Del lado izquierdo se va a ver una imagen que es la portada de uno de los álbumes de Everywhere at the End of Time, y del lado derecho se verá a lo que es, mi parecer, uno de los retratos más desgarradores de William Butler Yeats y uno de mis favoritos de lo personal. Continuando con la presentación, el cuento fue escrito en segunda persona y los dos personajes principales son el lector, que representa al hijo, y una mujer con Alzheimer que juega el papel de la madre, y la extensión de este cuento fue de 3 cuartillas. El cuento relata un día en la vida de este dúo, cómo el hijo realiza sus actividades cotidianas con su madre y las atenciones que necesita esta. Y es a través del baile que madre e hijo abren su corazón y hablan de su miedo al olvido. Es por ello que la madre ofrece la solución de morir por eutanasia, es decir, muerte asistida. El hijo pasa por un periodo de negación, pero tras una reflexión acepta el deseo de su madre. Lo que vemos al lado del texto es una imagen que yo realicé justo para complementar la visión del cuento. Esta fue realizada con una técnica de acrílicos, marcadores y papel bond, por lo que recuerdo, junto con café para dar un ejemplo de nostalgia añorando estos años. En cuanto a la experiencia de trabajo, modalidad y proceso de investigación, las preguntas clave para iniciar este trabajo fueron: ¿qué es el Alzheimer? ¿Cómo se debe de cuidar a una persona con esta enfermedad? ¿Qué actividades físicas pueden realizar estas personas? ¿Qué es la eutanasia? ¿Y en qué países es legal? Posteriormente se sintetizaron los datos y se procedió con la escritura del cuento. En lo personal puedo decir que fue una experiencia bastante enriquecedora y quisiera compartir que decidí escoger esta modalidad debido a que no hay tantos precedentes dentro del cuento que hablaran de este tema. Además, mi deseo fue complementar la historia desde una perspectiva interdisciplinaria, sumando la pintura a través de la ilustración y la música como fuente de inspiración. Finalmente, emociones tales como la frustración, soledad y confusión que sienten las personas involucradas, ya sean pacientes, cuidadores o médicos, hacen que no sea posible trasladar todas esas sensaciones en un solo producto, ya sea un cuento, una pintura, una canción y otra. Además, es muy importante estar bien informado y tratar con respeto un tema tan delicado como lo puede ser una enfermedad a la hora de relatar una historia. Considero que los resultados son opuestos a lo planteado en la hipótesis, ya que no basta únicamente con una historia basada en datos científicos para respaldarla. Es necesario considerar que hasta que no comiencen a cambiar nuestros estigmas en torno a las enfermedades neurodegenerativas, difícilmente generaremos empatía con aquellas personas que las padecen. Es a través de la educación en el hogar y en la escuela donde se logrará realizar este cambio. A continuación muestro la lista de fuentes de consulta que ocupé para esta presentación y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Pues igualmente un trabajo que muestra no solo el empeño en este caso de Ángel Gabriel, sino también la asesoría de sus profesores y que nos muestran pues todos estos trabajos, las líneas de investigación que en este caso sobre el tema de las pandemias pues se pueden llevar a cabo con nuestros alumnos, ¿no? Ha sido una muestra de trabajos creo que muy ricos, muy interesantes. Por supuesto, los invitamos a todos a que registren su asistencia en el formulario de Google que está apareciendo en el chat. Ya tenemos aquí varias felicitaciones, ¿no? Para Ángel y para los demás ponentes. Vamos a ver si hay alguna pregunta que se quiera plantear. Lástima que no pudimos escuchar el trabajo de Ángelo Monge sobre la lepra medieval, pero bueno, pues hemos tenido un abanico aquí muy interesante de trabajos sobre ciertamente estas enfermedades curiosas, estas pandemias curiosas, ¿no? Que nos han presentado. Pues agradecemos a todos los ponentes sus presentaciones, desde luego también las inquietudes de los asistentes, sus preguntas, desde luego los profesores asesores que trabajaron a la par de los alumnos, como hemos podido ver. No olvidemos tampoco agradecer el apoyo del equipo técnico y del público que nos acompaña. Quiero agradecer particularmente a Nora Grisela Noriega Flores, Sofía Elizabeth Alejandro Osorio y Daniel Hernández Velasco, que nos estuvieron apoyando en la parte técnica. Y bueno, pues sería esta la última mesa de la mañana. Viene el receso a partir de las 14:30 horas
y los invitamos a regresar por la tarde, bueno, más por la tarde, más al rato, a las 4:10 para la mesa 5, que va a abordar el tema de la gripe española. También con trabajos muy interesantes y pues donde vale la pena estar para seguir aprendiendo, pues no solo de ese tema de la pandemia, sino del trabajo que los alumnos y profesores han estado realizando y nos hacen el favor de regalar y obsequiar en estas mesas. Pues que tengan una excelente tarde, buen provecho y damos por concluida esta mesa. Que tengan todos una excelente tarde.